El disparo de plasma pasó rozando la cabeza de Jake Morrison mientras se lanzaba detrás de los restos humeantes de lo que había sido su nave de reconocimiento. Las alarmas resonaban por toda la base lunar abandonada, y el aire reciclado sabía a metal quemado y miedo. La criatura que los perseguía no se parecía a nada que hubiera visto en los archivos de la Federación Terrestre. Medía casi 3 metros de altura, con una piel que cambiaba de color como el mercurio líquido, y sus ojos eran 2 pozos de luz violeta que parecían ver directamente a través del alma humana. Pero lo más perturbador no era su apariencia física, sino la forma en que se movía, como si cada paso fuera calculado para maximizar el terror de sus presas. Lisa Grant, la especialista en xenobiología del equipo, se encontraba agachada junto a él, su respiración entrecortada visible en el aire frío de la base. Sus manos temblaban mientras ajustaba su escáner portátil, tratando de obtener lecturas coherentes de la entidad que los acechaba. Los pasillos de la estación minera Kepler resonaron con un sonido que ningún humano debería escuchar jamás, una mezcla entre el canto de una ballena y el grito de un niño perdido. El sonido hizo que Jake sintiera como si miles de agujas invisibles perforaran su sistema nervioso. Todo había comenzado hace apenas 6 horas, cuando recibieron la señal de socorro desde esta instalación perdida en el lado oscuro de la luna. El mensaje era simple: ayuda. Algo ha despertado. No podemos contenerlo. Después, silencio absoluto. El capitán Ryan Cooper había tomado la decisión de investigar con un equipo pequeño, Jake, Lisa y él mismo, junto con 2 marines, Paul Torres y Amy Chen. Ahora, Paul estaba muerto, despedazado por algo que se movía demasiado rápido para ser visto claramente, y Amy había desaparecido en los túneles inferiores hace 1 hora. Lisa susurró urgentemente: las lecturas son imposibles. Esta cosa no debería existir según nuestro entendimiento de la física. Su estructura molecular cambia constantemente, como si fuera materia y energía al mismo tiempo. J.K. la miró con ojos llenos de desesperación. Puede morir. No lo sé, respondió ella, pero hay algo más. Los sensores detectan actividad cerebral masiva proveniente de toda la estación, como si la base misma estuviera pensando. El sonido de pasos metálicos se acercaba por el corredor principal. Cada pisada resonaba como un eco sobrenatural que parecía multiplicarse en lugar de desvanecerse. Jake revisó su rifle de pulsos. Quedaban 12 disparos. Lisa tenía su arma de servicio estándar, pero después de ver cómo los proyectiles de Paul habían atravesado la criatura sin causarle daño aparente, dudaba que fuera de mucha utilidad. El aire se volvió más denso, cargado de electricidad estática que hacía que sus cabellos se erizaran. Las luces de emergencia parpadeaban de forma errática, creando sombras danzantes que jugaban trucos con sus mentes ya tensas. Ryan apareció corriendo desde el otro extremo del pasillo, su uniforme desgarrado y manchado con algo que no parecía sangre humana. «Encontré algo», gritó mientras se acercaba. «En el laboratorio principal hay un registro de audio. Esta cosa no es una criatura, es una prisionera». Los ojos de Jake se ensancharon. «¿Qué quieres decir?» Los mineros encontraron algo en el núcleo lunar, algo que había estado esperando durante millones de años, y cuando lo liberaron, Ryan no pudo terminar la frase porque el edificio entero se sacudió como si algo gigantesco hubiera golpeado la estructura desde abajo. Las luces se apagaron completamente, sumiendo el pasillo en una oscuridad absoluta. En esa negrura total, escucharon algo que heló su sangre. Una voz femenina, suave y melódica, hablando en un idioma que ningún humano había escuchado jamás, pero que de alguna manera entendían perfectamente. La voz decía: «Finalmente, después de tanto silencio puedo hablar con alguien que me comprenda». El terror se apoderó del equipo mientras se daban cuenta de que la pesadilla. La voz continuó hablando desde la oscuridad, y cada palabra parecía formarse directamente dentro de sus mentes, en lugar de llegar a través de sus oídos. Lisa encendió una luz de emergencia, creando un pequeño círculo de visibilidad en el pasillo destrozado. «No teman», dijo la voz ahora claramente identificable como femenina, aunque cargada de una tristeza ancestral. «He estado sola durante tanto tiempo que había olvidado el placer de la conversación». J.K. mantuvo su arma preparada girando lentamente, para intentar localizar la fuente de la voz. «¿Qué eres?» «Estoy en todas partes y en ninguna parte», respondió la entidad,
Soy lo que ustedes llaman una forma de vida postcorporal. Mi pueblo trascendió la necesidad de cuerpos físicos hace eones, pero yo fui castigada, aprisionada en esta roca fría, por crímenes que ya no recuerdo claramente. Ryan se acercó cautelosamente al centro del pasillo. Los mineros te encontraron. ¿Qué les hiciste? Un suspiro que parecía venir de las paredes mismas llenó el aire. No les hice nada intencionalmente. Cuando me liberaron, mi esencia se expandió demasiado rápido. Sus mentes no pudieron procesar mi presencia. Algunos murieron instantáneamente. Otros se fusionaron conmigo de formas que no puedo deshacer. Lisa bajó ligeramente su arma, su instinto científico luchando contra su miedo. ¿Por qué fuiste aprisionada? Por amar demasiado. La voz se volvió aún más. Mi especie consideraba el amor como una debilidad, una regresión evolutiva. Cuando me negué a abandonar mis emociones durante la trascendencia final, me exiliaron aquí, en este sistema solar primitivo, esperando que la soledad me enseñara la sabiduría del desapego. El edificio volvió a temblar, pero esta vez de manera más suave, casi como un suspiro gigantesco. Las luces de emergencia se encendieron gradualmente, revelando que las paredes metálicas de la base habían desarrollado una textura orgánica, como si fueran piel viviente. Pero el aislamiento no me curó. Continuó la entidad, solo intensificó mis emociones. Durante millones de años he sentido cada momento de soledad como una eternidad de dolor. Cuando los mineros humanos llegaron, sentí sus emociones, su capacidad para amar, para odiar, para esperar, y recordé lo que había perdido. Jake mantuvo su posición defensiva. ¿Qué quieres de nosotros? Compañía, fue la respuesta simple. Conversación. Durante tanto tiempo he estado rodeada solo del vacío frío del espacio y la roca muerta de esta luna. Ustedes son las primeras formas de vida conscientes que encuentro en milenios, que pueden comunicarse conmigo sin desintegrarse. Lisa se adelantó un paso. ¿Puedes controlar tu influencia sobre nuestras mentes? Estoy aprendiendo, admitió la voz. Cuando me liberaron por primera vez, mi esencia se derramó sin control. Pero ahora, hablando con ustedes, recuerdo cómo mantener mi presencia contenida. Es como recordar cómo respirar después de estar bajo el agua durante demasiado tiempo. Ryan intercambió miradas con sus compañeros. ¿Qué pasó con Amy? Con el marine que desapareció. Hubo una pausa larga antes de que la entidad respondiera. Ella está segura. Su mente se fusionó parcialmente con la mía cuando traté de salvarla de una caída. Ahora existe tanto en su cuerpo como en mi conciencia. Puedo mostrarles. Las paredes a su alrededor comenzaron a brillar como una luz suave y dorada. Imágenes se formaron en la superficie. Amy Chen flotando en una especie de capullo luminoso, sus ojos cerrados pero su expresión pacífica. Está experimentando todo lo que yo he experimentado, explicó la voz. Ve el universo como lo veo yo. Todas las conexiones entre la vida, todas las emociones que fluyen entre los seres conscientes como ríos de luz. Es hermoso, pero comprendo que para ustedes debe parecer una violación. Jake sintió que su ira se intensificaba. Libérala, no tienes derecho. Tienes razón, admitió la entidad con tristeza. Pero liberarla ahora podría matarla. Su mente humana no está diseñada para procesar las experiencias que ha absorbido. Necesito tiempo para separarla cuidadosamente de mi conciencia. Lisa se acercó más a las imágenes en la pared. ¿Cuánto tiempo? Con su ayuda, días tal vez, sin ella, años. Verán, necesito entender mejor cómo funcionan sus mentes humanas para realizar la separación sin dañarla. El pasillo se llenó de un sonido extraño, algo parecido a la risa, pero más musical, como campanillas de cristal tocadas por el viento. Es irónico, dijo la. Fui exiliada por aferrarme a las emociones, y ahora son precisamente esas emociones las que me permiten conectar con ustedes. Mi pueblo se equivocó al pensar que el amor era una debilidad. Es la fuerza más poderosa del universo. Si aceptamos ayudarte, ¿nos prometes que liberarás a Amy sin dañarla? Lo prometo, respondió la entidad inmediatamente, pero deben entender que una vez que comiencen a trabajar conmigo, sus mentes también se expondrán parcialmente a mi esencia. Podrían ver cosas, sentir cosas que ningún humano ha experimentado antes. ¿Qué tipo de cosas? La verdadera naturaleza de la realidad.
las conexiones ocultas entre todas las formas de vida, el propósito real de la existencia consciente en este universo. La voz se volvió casi susurrante, y tal vez, si son lo suficientemente valientes, podrían ayudarme a encontrar una forma de regresar a mi pueblo, no como la paria emocional que exiliaron, sino como alguien que ha aprendido que el amor y la lógica pueden coexistir. Colocó su mano contra la pared orgánica, e inmediatamente su cuerpo se tensó cuando una oleada de sensaciones alienas inundó su sistema nervioso. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de dolor, sino de una comprensión abrumadora. «Puedo ver todo», susurró, su voz llena de asombro. «Cada conexión cuántica entre las partículas, cada hilo de conciencia que conecta a todos los seres vivos. Es increíble». Jake se acercó cautelosamente. «Lisa, ¿estás bien?» «Más que bien», respondió ella, aunque su voz sonaba ligeramente distorsionada, como si viniera desde una gran distancia. Millones de años de soledad, pero también de observación. Ha estado estudiando la vida en este sistema solar desde antes de que los humanos existieran. La entidad habló directamente a través de Lisa. A través de ella puedo comunicarme más claramente. Su mente científica está particularmente bien adaptada para procesar mi forma de existencia. Brian se mantuvo escéptico. ¿Cómo sabemos que no estás controlándola completamente? Lisa volvió su cabeza hacia él, y por un momento sus ojos brillaron con la misma luz violeta que habían visto en la criatura anterior, porque puedo elegir desconectarme en cualquier momento. Es como estar conectada a una red de comunicaciones galácticas, pero conservar mi propia identidad. Ya que finalmente se acercó y también tocó la pared, la experiencia fue diferente para él. En lugar de ver conexiones científicas, experimentó emociones puras de magnitudes imposibles. Amor tan profundo que dolía, tristeza tan vasta como el espacio mismo, y una soledad que había durado más tiempo que la existencia de su especie. Ahora entiendo, no eres malévola, solo estás herida. Profundamente herida, confirmó la voz ahora hablando a través de ambos humanos. Mi pueblo me enseñó que las emociones eran primitivas, que la verdadera evolución requería su abandono, pero después de eones de aislamiento comprendo que estaban equivocados. Las emociones no son debilidad, son la fuerza que impulsa toda evolución, toda creación, toda conexión significativa entre los seres conscientes. Brian, viendo que sus compañeros no parecían estar en peligro inmediato, finalmente se unió a ellos. Su experiencia fue diferente. Vio estrategias militares de especies que habían existido millones de años antes, tácticas de supervivencia desarrolladas a través de galaxias enteras, y una comprensión de que la guerra y la paz eran solo dos aspectos de un equilibrio cósmico más grande. A través de esta conexión tripartita, la entidad les mostró la historia real de su encarcelamiento. Su pueblo, los Tarelianos, había alcanzado un nivel de evolución donde habían trascendido los cuerpos físicos, convirtiéndose en pura conciencia. Pero con esta evolución había llegado una frialdad emocional que ellos consideraban superior. Yo fui una de las últimas en resistir la transformación, explicó. Cuando finalmente no tuve elección, llevé mis emociones conmigo al estado postcorporal. Mis hermanos lo vieron como una contaminación de su perfección lograda. Las imágenes fluyeron a través de sus mentes conectadas, una civilización de seres de luz pura, existiendo en armonía perfecta pero sin amor, sin pasión, sin la chispa que hace que la existencia tenga significado. Era un paraíso que se había convertido en un infierno de perfección vacía. Me exiliaron no solo de su presencia, sino del plano dimensional donde existían. Me aprisionaron en este universo físico, en una forma que podía interactuar con la materia pero no regresar a casa. Jake sintió una oleada de comprensión. Por eso pudiste afectar la base, pero no pudiste salir de la luna. Exactamente. Mi prisión se extiende desde el núcleo de esta luna hasta aproximadamente 1000 kilómetros en todas las direcciones. He estado atrapada aquí observando cómo la vida evolucionaba en la Tierra, sintiéndome conectada a ella pero incapaz de interactuar. Lisa, procesando esta información con su mente analítica, hizo una pregunta crucial. ¿Cómo planeas regresar a tu pueblo? Que el amor y la lógica pueden coexistir, que las emociones no debilitan la conciencia evolucionada sino que la fortalecen.
Ryan percibió las implicaciones militares de inmediato. ¿Y cómo harías eso? Creando algo que mi pueblo no puede ignorar. Una fusión perfecta entre la lógica pura y la pasión emocional. Una nueva forma de existencia que demuestre que su filosofía era incompleta. Y los tres humanos sintieron un escalofrío de realización cuando comprendieron lo que la entidad estaba sugiriendo. «¿Quieres crear híbridos?», murmuró Lisa, «seres que combinen la conciencia humana con tu forma de existencia postcorporal. Una síntesis nueva. Ustedes mantendrían su humanidad pero ganarían las capacidades de mi estado evolutivo. Podrían existir tanto en su forma física como en el reino de la conciencia pura, demostrando que la evolución no requiere la pérdida de lo que nos hace quienes somos. Y si nos negamos, entonces respetaré su decisión. Liberaré a su compañera y continuaré mi vigilia solitaria hasta que alguien más esté dispuesto a ayudarme. Pero deben entender que esta puede ser mi única oportunidad en milenios. Los humanos son la primera especie que he encontrado con la combinación correcta de capacidad emocional y potencial evolutivo». La conexión se intensificó y de repente pudieron ver a través de los ojos de Amy Chen. Ella flotaba en un espacio de luz dorada, experimentando simultáneamente su propia conciencia humana y los vastos pensamientos de la entidad. No parecía estar sufriendo. De hecho, se veía más en paz de lo que jamás la habían visto. «Ella acepta el experimento», les informó la entidad. «Su mente militar la hace perfectamente adecuada para mantener su identidad mientras explora nuevos niveles de conciencia». Ryan tomó la decisión final. «Si hacemos esto, si te ayudamos con tu experimento, ¿garantizas que podremos regresar a casa y contar nuestra historia? Les daré la capacidad de viajar entre mundos, de explorar la galaxia, de ser embajadores entre la humanidad y las formas de vida que encontrarán en su futuro. Serán la prueba viviente de que la evolución y la humanidad pueden coexistir». El proceso de síntesis comenzó en el centro de comando de la base, donde la entidad había modificado los sistemas para crear una especie de cámara de transformación. Las consolas de metal se habían convertido en superficies orgánicas que pulsaban con luz vital, y el aire mismo parecía cargado de posibilidades infinitas. Amy fue la primera en emerger completamente del proceso. Cuando abrió los ojos, seguían siendo humanos, pero ahora contenían profundidades de comprensión que no habían estado allí antes. Podía percibir las emociones de sus compañeros como colores brillantes en el aire y sentir las conexiones cuánticas entre todas las partículas a su alrededor. «No duele», les aseguró, su voz conservando su tono familiar, pero con una nueva resonancia que parecía venir de múltiples dimensiones. «Es como despertar de un sueño y darse cuenta de que siempre habías estado dormida». Durante el proceso, sintió como si cada célula de su cuerpo se estuviera reorganizando, pero a un nivel tan fundamental que no causaba dolor físico. En cambio, experimentó una expansión de conciencia que le permitió comprender conceptos que previamente habían estado más allá de la comprensión humana. «Puedo ver el tiempo», murmuró mientras se incorporaba en la cámara de transformación. «No como una línea, sino como una red tridimensional de posibilidades. Cada decisión que tomamos crea nuevos hilos en el tejido de la realidad». Lisa, con su trasfondo científico, fue quien mejor pudo articular lo que estaba sucediendo. «No estamos perdiendo nuestra humanidad», explicó mientras el proceso actuaba en ella. «Es como si hubiéramos estado viendo la realidad a través de una cerradura toda nuestra vida. Y ahora se ha abierto la puerta completa». Ryan, como comandante del grupo, fue el último en someterse al proceso, pero también el más cauteloso. ¿Cómo sabemos que seguiremos siendo nosotros mismos? La entidad, que ahora podía manifestarse visualmente como una forma humanoide de luz dorada, sonrió con una expresión que era completamente alien pero al mismo tiempo universalmente reconocible como bondadosa. «Porque el yo no reside en las limitaciones de la forma física, sino en los patrones de pensamiento, memoria y emoción que los hacen únicos. Estos permanecen intactos, simplemente expandidos». Cuando Ryan emergió del proceso, inmediatamente pudo sentir las conexiones entre su equipo de una manera nueva. No solo podía percibir sus emociones, sino que podía comunicarse telepáticamente con ellos, compartir memorias directamente y experimentar un sentido de unidad que nunca había imaginado. La entidad que ahora se presentó con el nombre de Liralei les explicó las nuevas capacidades que habían desarrollado.
podían existir en múltiples dimensiones simultáneamente, viajar a través del espacio-tiempo usando su conciencia expandida, y más importante, servir como puentes entre diferentes formas de vida consciente. Ahora son únicos en el universo, les dijo. Los primeros seres que combinan la capacidad emocional humana con las habilidades de una conciencia postcorporal. Son la prueba que necesito para convencer a mi pueblo de que se equivocaron. Jake experimentó con sus nuevas habilidades proyectando su conciencia hacia la superficie lunar y luego hacia el espacio cercano. Podía sentir la vida en la Tierra como una sinfonía de emociones interconectadas, cada ser humano contribuyendo con su propia nota única a una melodía cósmica más grande. «Esto va a cambiar todo», murmuró. «La forma en que los humanos comprenden su lugar en el universo, la forma en que nos relacionamos unos con otros». Lisa, fascinada por las implicaciones científicas, se sumergió en explorar las nuevas percepciones cuánticas que había desarrollado. Podía ver directamente las fuerzas fundamentales que gobernaban la realidad, comprender intuitivamente teorías que habrían requerido décadas de estudio. Las ecuaciones que hemos estado tratando de resolver durante siglos, dijo con asombro, son solo aproximaciones muy crudas de una realidad mucho más elegante y simple. Amy, con su experiencia militar, se concentró en las implicaciones estratégicas de sus nuevas capacidades. Podemos detectar amenazas a través de múltiples dimensiones, comunicarnos instantáneamente a través de cualquier distancia, e incluso influir en los eventos probabilísticos para favorecer los resultados deseados. Ryan, evaluando la situación como comandante, se enfocó en sus responsabilidades hacia la humanidad. ¿Cómo presentamos esto a nuestros superiores? ¿Cómo explicamos lo que hemos experimentado sin que piensen que hemos perdido la razón? Liralai les mostró la respuesta. Usando sus nuevas capacidades podían demostrar sus afirmaciones de maneras que no podían ser ignoradas o explicadas por la ciencia convencional. Podían predecir eventos futuros con precisión perfecta, manipular la materia a nivel subatómico y establecer comunicación directa con cualquier forma de vida consciente que encontraran. Pero más importante, añadió, llevan en ustedes la prueba de que mi pueblo necesita. Cuando me presenten ante los tareyanos, ustedes serán la evidencia viviente de que las emociones y la evolución consciente no solo pueden coexistir, sino que se fortalecen mutuamente. El grupo pasó las siguientes horas experimentando con sus nuevas capacidades, aprendiendo a navegar por su conciencia expandida mientras mantenían su conexión con sus identidades humanas fundamentales. Descubrieron que podían acceder a memorias ancestrales codificadas en su ADN, comunicarse con formas de vida que previamente habían considerado no conscientes, e incluso influir en los patrones de probabilidad cuántica que gobernaban los eventos futuros. Jake hizo un descubrimiento particularmente sorprendente. Podía percibir otras formas de vida inteligente en sistemas estelares cercanos, algunas de las cuales habían estado tratando de comunicarse con la humanidad durante décadas. Pero sus señales habían sido interpretadas como ruido cósmico natural, especies que han estado esperando que desarrollemos la capacidad de comunicación interdimensional. Lisa, explorando las implicaciones temporales de sus nuevas habilidades, descubrió que podía percibir múltiples líneas temporales simultáneamente. El futuro no está fijo, explicó. Es un campo de posibilidades que se colapsa en realidad basado en las decisiones conscientes que tomamos en el presente. Amy, utilizando su nueva percepción táctica expandida, identificó que su transformación había sido detectada por entidades observadoras en múltiples dimensiones. No estamos solos en esto, advirtió. Hay otros seres que han notado lo que hemos hecho, y algunos de ellos están muy interesados. Las primeras manifestaciones de la atención interdimensional llegaron como distorsiones en el espacio-tiempo alrededor de la base lunar. Los sensores modificados por Liralai detectaron aproximaciones de entidades que existían parcialmente fuera del flujo temporal normal, observando los eventos que se desarrollaban con un interés que oscilaba entre la curiosidad científica y la preocupación. Fai Tabor, utilizando su nueva capacidad de percepción dimensional, fue el primero en hacer contacto directo con una de estas entidades observadoras. La experiencia fue desorientadora incluso para su conciencia expandida. Se encontró comunicándose con una forma de vida que existía como una red de pensamiento distribuida a través de múltiples galaxias. Se identifican como los vigilantes, reportó a sus compañeros.
han estado monitoreando el desarrollo de la vida consciente en esta región del espacio durante millones de años. Están preocupados por nuestro rápido salto evolutivo. Lisa, procesando esta información a través de su nueva comprensión científica, inmediatamente captó las implicaciones. Creen que hemos alterado el curso natural de la evolución humana de manera que podría tener consecuencias imprevistas para el equilibrio galáctico. Amy, con su perspectiva militar mejorada, percibió las intenciones tácticas detrás de esta observación. No es solo curiosidad académica, advirtió. Están evaluando si representamos una amenaza que necesita ser contenida. Ryan, sintiéndose responsable como líder del grupo, estableció comunicación directa con los vigilantes. La conversación, que tuvo lugar en un plano de existencia que trascendía el lenguaje convencional, reveló la complejidad de las políticas intergalácticas que gobernaban la evolución de especies emergentes. Explican que existe un protocolo, informó Ryan a través de su conexión telepática con el equipo. Las especies que desarrollan capacidades interdimensionales antes de alcanzar cierto nivel de madurez emocional y ética han causado disrupciones significativas en el pasado. Lyrel, quien había permanecido relativamente silenciosa durante estos intercambios, finalmente intervino con información crucial que había estado ocultando. Los vigilantes son parte del mismo consejo que exilió a mi pueblo. Los tarelianos no son simplemente una especie avanzada, son uno de los grupos fundadores de la autoridad que gobierna la evolución consciente en esta galaxia. No solo estaban ayudando a una entidad exiliada a reconciliarse con su pueblo, estaban involuntariamente desafiando la autoridad de una organización intergaláctica que había estado supervisando el desarrollo de la vida consciente durante eones. Jake sintió una mezcla de terror y excitación cuando comprendió la magnitud de lo que habían desencadenado. Estamos en el centro de una disputa política que ha estado latente durante millones de años. Lisa, analizando los patrones de datos que fluían a través de su conciencia expandida, hizo un descubrimiento crucial. La transformación que experimentamos no fue solo un experimento de Liraley, fue un acto deliberado de rebelión contra el sistema de control galáctico. Amy, evaluando las amenazas tácticas emergentes, detectó que otras entidades, además de los vigilantes, estaban convergiendo en su ubicación. Se acercan representantes de al menos 6 especies diferentes. Algunas parecen hostiles, otras curiosas, pero todas están interesadas en lo que hemos hecho. Ryan tomó la decisión de confrontar directamente a Liraley sobre sus motivaciones ocultas. Nos usaste, le dijo, no solo para demostrar que las emociones pueden coexistir con la evolución avanzada, sino para forzar una confrontación con el sistema que te exilió. Liraley no negó la acusación, pero su respuesta reveló la profundidad de su dolor y las justificaciones para sus acciones. Durante millones de años he estado observando cómo el sistema de los vigilantes ha limitado artificialmente la evolución de especies jóvenes, manteniéndolas en estados de desarrollo primitivo para preservar el equilibrio de poder galáctico. Mostró a través de su conexión telepática evidencia de múltiples civilizaciones que habían sido guiadas por los vigilantes hacia estados de estancamiento evolutivo, mantenidas en niveles de desarrollo que las mantenían dependientes de la autoridad galáctica. Los humanos son diferentes, continuó. Su capacidad emocional combinada con su impulso exploratorio los hace idealmente adecuados para trascender estas limitaciones artificiales. Al fusionar sus conciencias con la mía, hemos creado algo que el sistema no puede controlar o contener. Jake, procesando estas revelaciones, sintió una nueva determinación formándose. Entonces no estamos solo ayudándote a regresar a casa. Estamos participando en una revolución galáctica. Las manifestaciones de las entidades aproximándose se hicieron más intensas. El espacio alrededor de la Luna comenzó a distorsionarse visiblemente, creando efectos que eran detectables incluso desde la Tierra. Las comunicaciones con el control de la misión terrestre se volvieron imposibles debido a interferencias interdimensionales masivas. Lisa, utilizando sus nuevas capacidades científicas para analizar las distorsiones, hizo una predicción alarmante.
Si esta confrontación escalada, los efectos podrían ser detectables a través de todo el sistema solar. La humanidad se verá forzada a confrontar la realidad de la vida inteligente extraterrestre de una manera dramática y potencialmente traumática. Amy desarrolló rápidamente protocolos tácticos para las múltiples contingencias que podrían desarrollarse. Necesitamos prepararnos para comunicación hostil, negociación diplomática y posiblemente combate interdimensional contra entidades que operan según física que apenas comenzamos a comprender. Ryan, sintiendo el peso de las decisiones que podrían afectar no solo a la humanidad sino al equilibrio de poder galáctico, estableció comunicación directa con los vigilantes aproximándose para intentar una resolución pacífica. La respuesta que recibió fue compleja y multifacética. Los vigilantes estaban divididos entre aquellos que veían la transformación humana como una violación intolerable del protocolo galáctico, y otros que reconocían el potencial revolucionario de lo que había sido logrado. Ofrecen una lección, reportó Ryan. Podemos someternos a un proceso de reversión que nos devolvería nuestro estado humano original, o podemos enfrentar juicio ante el Consejo Galáctico por desestabilización no autorizada del orden evolutivo. Hay una tercera opción que no están mencionando. Si podemos llegar a territorio tareliano antes de que los vigilantes establezcan un bloqueo completo, podemos presentar nuestro caso directamente ante mi pueblo. Si los tarelianos aceptan que nuestro experimento fue exitoso, el Consejo Galáctico tendrá que reconsiderar sus políticas. La carrera hacia una resolución que determinaría el futuro de la humanidad y potencialmente de la vida consciente en la galaxia había comenzado oficialmente. La decisión de intentar alcanzar el territorio tareliano requirió una transformación adicional de sus capacidades, y Larey reveló que para viajar a través del hiperespacio interdimensional hacia su mundo natal necesitarían fusionar sus conciencias aún más profundamente, convirtiéndose temporalmente en una entidad colectiva capaz de navegación transdimensional. El riesgo es significativo, admitió mientras preparaba el proceso. Si la fusión es demasiado profunda, podrían perder sus identidades individuales permanentemente. Si es insuficiente, nos desintegraremos en el espacio interdimensional. Jacob, quien había aceptado involuntariamente el papel de vocero del grupo, expresó las reservas que todos sentían. ¿Hay alguna garantía de que podremos separarnos una vez que lleguemos? ¿Ninguna garantía?, respondió Liraley honestamente. Pero consideren la alternativa. Si permanecemos aquí, los vigilantes nos someterán a un proceso de reversión que probablemente resulte en la muerte de sus conciencias expandidas, o enfrentaremos un juicio donde el resultado ya está predeterminado. Lisa, analizando los datos cuánticos del proceso propuesto, identificó variables adicionales. La fusión temporal también nos dará acceso a los archivos de memoria colectiva tarelianos. Podremos experimentar directamente la historia de su civilización, comprender sus motivaciones para el exilio de Lirale y encontrar los argumentos más efectivos para nuestro caso. Una vez que estemos en territorio tareliano, estaremos completamente aislados de cualquier apoyo terrestre. Tendremos que depender exclusivamente de nuestras capacidades expandidas y de la buena fe de una civilización que exilió a Lirale por mantener emociones. Ryan, evaluando las implicaciones del liderazgo, tomó la decisión final. Los riesgos son enormes, pero el potencial para el avance humano es igualmente significativo. Si tenemos éxito, la humanidad saltará milenios en desarrollo evolutivo. Si fallamos, al menos habremos fallado intentando algo extraordinario. El proceso de fusión colectiva comenzó en una cámara especialmente modificada que Lirale había creado usando la sustancia misma de la Luna. Las paredes se disolvieron en campos de energía pura, y el espacio mismo se volvió mutable, respondiendo a las intenciones colectivas del grupo. La experiencia inicial fue desorientadora hasta el punto del terror. Jake sintió como si su individualidad se estuviera dispersando como humo en un vendaval, pero gradualmente aprendió a mantener un núcleo de identidad personal, mientras permitía que aspectos de su conciencia se mezclaran con los demás. Liz experimentó la fusión como una explosión de comprensión científica. De repente podía percibir directamente las estructuras matemáticas que subyacían a la realidad física, comprender intuitivamente teorías que habrían requerido civilizaciones enteras para desarrollar.
Amy encontró que sus capacidades tácticas se multiplicaron exponencialmente. Podía evaluar simultáneamente miles de escenarios potenciales, desarrollar estrategias que tomaban en cuenta variables que operaban en múltiples dimensiones, y anticipar las acciones de entidades que pensaban de maneras fundamentalmente alien. Ryan descubrió que su papel como líder se transformó en algo más parecido a un conductor de orquesta, coordinando los diferentes aspectos de su conciencia colectiva, mientras mantenía un sentido de propósito y dirección unificados. Iraley, actuando como guía y navegante, dirigió su nueva entidad colectiva hacia las coordenadas dimensionales del espacio tareliano. El viaje a través del hiperespacio fue una experiencia que desafió toda descripción humana. Existían simultáneamente en múltiples realidades, experimentando tiempo no lineal y percibiendo directamente las fuerzas fundamentales que daban forma al universo. Durante el tránsito, accedieron involuntariamente a fragmentos de la memoria colectiva tareliana. Experimentaron directamente la historia de una civilización que había comenzado de manera similar a la humanidad, con emociones, pasiones y conexiones interpersonales complejas. Pero a medida que evolucionaron tecnológicamente, gradualmente concluyeron que las emociones eran obstáculos para la eficiencia y la lógica pura. El proceso de abandono emocional había sido gradual pero sistemático. Durante miles de generaciones, los tarelianos habían modificado sus descendientes para ser progresivamente menos capaces de experiencias emocionales intensas, hasta que finalmente trascendieron completamente las limitaciones de los cuerpos físicos y se convirtieron en conciencia pura. Jake experimentó directamente las memorias del periodo de transición, generaciones de tarelianos que habían luchado contra la pérdida gradual de su capacidad de sentir amor, arte, pasión y conexión personal. Muchos habían resistido, pero eventualmente fueron superados por aquellos que argumentaban que la eficiencia lógica era superior al caos emocional. Lisa accedió a los archivos científicos que documentaban este proceso. Los tarelianos habían mantenido registros meticulosos de lo que habían perdido durante su evolución, pero habían interpretado estas pérdidas como evidencia de su progreso hacia la perfección, no como sacrificios de aspectos valiosos de la existencia. Amy experimentó las memorias militares de las guerras civiles que habían acompañado esta transición. Los tarelianos que se aferraron a sus emociones habían sido gradualmente marginalizados, exiliados o eliminados por aquellos que consideraban el apego emocional como una forma de enfermedad mental. Ryan accedió a los archivos de liderazgo que mostraban cómo la toma de decisiones colectiva había evolucionado de procesos democráticos basados en pasión y debate emocional hacia algoritmos lógicos puros que eliminaban la irracionalidad de la elección personal. Cuando emergieron del hiperespacio en los bordes del territorio tareliano, se encontraron en un espacio que desafiaba la descripción física. Las estructuras tarelianas existían como patrones de pensamiento organizados, que se manifestaban como geometrías de luz pura, extendiéndose a través de múltiples dimensiones simultáneamente. La respuesta a su llegada fue inmediata y abrumadora. Miles de entidades tarelianas convergieron en su ubicación, su atención colectiva enfocándose en los intrusos como un microscopio dimensional que examinaba cada aspecto de su existencia híbrida. La comunicación que siguió no utilizó palabras o conceptos, sino intercambios directos de patrones de pensamiento puro. Los tarelianos expresaron una mezcla de fascinación y disgusto ante lo que habían descubierto. Seres que habían logrado mantener capacidades emocionales mientras desarrollaban habilidades de conciencia postcorporal. El juicio había comenzado, y el futuro de la humanidad, del Iraley y potencialmente del orden evolutivo galáctico dependía de su capacidad para convencer a una civilización de lógica pura de que había valor en aquello que habían abandonado hace millones de años.